esta presentación del libro Sangre para los Dioses, nuevo libro de Daniel Salvo, ¿no? Creo que todos conocemos su trayectoria, es uno de los principales exponentes de la ciencia ficción, de la narrativa fantástica peruana. Y este libro pues nos va a traer no solamente un Daniel Salvo ciencia ficcionero, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sino también nos muestra cuentos que tienen mucho de lo que es el horror, ¿no? Y lo van a sentirlo. Aparte también son cuentos muy locales, ¿no? Van a sentir la cosmovisión, no voy a decir andina, sino cosmovisión peruana, porque se desarrollan en diferentes partes del Perú y en diferentes épocas también, ¿no? La verdad, es un gusto leer un libro, no solamente por lo bien escrito, sino también por la relación que puede sentir uno mismo al leerlo, al leer las historias. Uno puede conectarse con ellas, ¿no? Hay lugares comunes para todos nosotros, ¿no? Y van a sentirlo cuando puedan leer pues cada cuento. Yo quiero agradecer también a Daniel por habernos dado la oportunidad, ¿no? Y la confianza de publicar este libro, de editarlo, ¿no? Siempre hace tiempo que estuvimos hablando de esto hasta que se ha concretado finalmente, ¿no? Así que estamos bastante contentos con este libro, Sangre para los Dioses, que estoy segurísima les va a encantar a todos los que tengan la oportunidad de leerlo. Ahora sí, me gustaría presentar, ¿no? Estamos acompañados de dos escritores también de narrativa fantástica peruana, ¿no? Son Daniel Collazos Bermúdez y el maestro pues, José Huich Rodríguez, ¿no? También conocidos pues, de la casa y que amablemente han aceptado presentar hoy día y acompañarnos con Daniel. Buenas tardes con todos. Estoy muy contento el día de hoy por presentar el libro de Daniel Salvo. Cuento brevemente cómo fue esto. Un día domingo me llamaron por teléfono y me dijeron: ¿quieres presentar el libro de Daniel Salvo? Y yo dije sí. Y lo hice por dos motivos: porque le tengo mucha estima y porque quería leer el libro antes que todos ustedes. Yo quisiera hablar un poquito. Yo sé que muchos de nosotros conocemos a Daniel Salvo, pero quisiera dar algunas reflexiones que creo que parten desde una mañana que nos fuimos a tomar café con Daniel, que fue muy grato y lo quise más, ¿no? Lo quiero ya bastante porque además quizás muchos saben que, digamos, junto a Raúl Quiroz, César Santibáñez y Jules Chumán tenemos el canal de los tres tipos. Y Daniel ha sido hincha desde el principio y estamos siempre muy agradecidos con él. Pero bueno, yo le hablaba a Daniel esa mañana que conversamos, le hablaba sobre esta injusticia que yo creo que hay sobre el encasillamiento del autor, ¿no? Se dice que el autor, o generalmente, quizás por una cuestión de marketing, no lo sé, el autor de realismo es de realismo, el de ciencia ficción es de ciencia ficción y los encasillan así. Y eso a mí me parece injusto. Y un poco se lo comentaba a Daniel, con quien encuentro a veces algunas similitudes con el personaje de Ray Bradbury. Ray Bradbury tuve la, digamos, fortuna de leerlo, aparte de en Fahrenheit 451, por supuesto. He leído otros cuentos, como por decir los que aparecen en un libro que se llama Los muertos no resucitan y otros relatos policíacos, donde Bradbury se sale del registro de ciencia ficción y entra a lo que es el policial y el terror. Y eso se lo comentaba a Daniel y me parecía fantástico. Es algo que yo no conocía. Prueba de que me falta muchísimo por leer, por supuesto, ¿no? Y también le hablaba un poco, y hago estas similitudes, ¿no? Quizás acercándonos un poco al tema del cine. Hace unos días hablaba con justamente unos amigos y hablábamos sobre Richard Donner, el director de la película de Superman, que ahorita está tan en vigencia. Pero previamente había él dirigido La Profecía, la película de terror. Eso habla de una versatilidad muy grande de un director. Y eso es lo que pasa con Daniel Salvo. Porque cuando comienzo a leer Sangre para los Dioses, me comienzo a encontrar con varios registros. Y es un Daniel Salvo que yo no me esperaba. Y eso creo que es el detalle interesante, impactante de Daniel,
porque siempre tiene una manera de sorprenderte, ¿no? Entonces, han dividido el libro en dos partes, El rojo sangriento del crepúsculo y la historia del mundo que falló, ¿no? Son dos partes de dos cuentos, de un grupo de cuentos. Y en la primera parte, que es El rojo sangriento del crepúsculo, Daniel Salvo se mete al terror. Y es algo que yo no me esperaba. Yo no me esperaba. Comencé a leer el primer cuento, ¿no? El enigma de los Pururaucas, que está escrito como la investigación de un historiador, lo cual también nos deja un poco a qué estoy entrando, dices, ¿no? Y Daniel hace estos trucos tan buenos que hace, no son truco por truco, ¿no? Es algo muy potente que hace, que mezcla la historia del Perú, la mezcla con eventos sobrenaturales, de lo insólito, y hace cosas maravillosas ahí, ¿no? Entonces ahí nos habla, por decir, para dar un pequeño resumen, voy a resumir poquitísimo algunos cuentos. El enigma de los Pururaucas justamente habla sobre la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Que es un enfrentamiento en la historia incaica que marcó el inicio de la expansión del imperio incaico, ¿no? Y aquí tenemos a Pachacútec, que en un momento, pues, según la leyenda, pues es ayudado por guerreros que surgen de las piedras, de las plantas. Pero Daniel Salvo no se queda contento con eso. Yo me imagino, yo estoy sospechando. Daniel Salvo dice, vamos a meterle acá unas cosas del universo Salvo, ¿no? Es lo que yo creo que hay un poco en esto, ¿no? Y nos menciona a Raúl Porres Barnechea, y ahí es donde también quiero dar un énfasis en esta primera parte del libro, porque yo siento que esta primera parte tiene una seguidilla de homenajes. Uno es a Porres Barnechea, Sangre para los dioses, que es el siguiente cuento, es un homenaje a un escritor que no estoy muy seguro si conoceré, que es justamente Tete Weich, ¿no? Nos habla de su personaje Pablo Teruel. Y es alucinante porque no solamente es una mención, sino es todo un cuento y se nota un afecto. Después tenemos otro que es Los Primos del Norte, que es un homenaje para mí también a Lovecraft, maravilloso. El retorno de la momia, se me ha ido ahorita el nombre, pero está en el estudio preliminar de Rocío Kefi, que lo hace, el estudio también es maravilloso, de verdad. El libro está muy bien construido. Yo de verdad me gustaría felicitar a Pandemonio porque el libro está en todo nivel, está muy bien trabajado. Y me voy a detener, para no acaparar más, me voy a detener con Sangre en la Oscuridad, que es ese cuento gore de Daniel Salvo. El cuento gore. O sea, quieres ver sangre, pero es la historia de un tipo que entra a un cine y en el cine van ocurriendo cosas que yo podría comparar con una pesadilla. Ese tipo de pesadillas que tú de repente quieres salir de ella, pero la curiosidad te mantiene ahí y sabes que va a terminar todo muy mal, pero quieres estar ahí. Creo que ahí me parece alucinante porque Daniel ha logrado para mí estructurar una pesadilla, el argumento de una pesadilla. ¿Cómo estructuras eso? Daniel Salvo. Y bueno, lo último que quiero decir, ya lo último para pasar a Pete, que va a decir cosas mucho más interesantes que yo, seguramente. La mano y el Supay. La mano y el Supay es un cuento de ciencia ficción y quiero mencionarlo porque hablaba yo de los registros de Daniel. Si bien comienza con este cuento que tiene como más un registro histórico, como digamos, de un estudioso, la mano y el Supay no solamente es un cuento que engancha mucho, sino que parece escrito. Yo me creo totalmente que la protagonista es una chica joven. Y quienes escribimos sabemos lo difícil que es ponerse en la piel de otro personaje y contar de tal manera de que cuando tú estás leyendo el libro o el cuento, tú agarras y ya no desaparece el autor y existe el autor como el dios, ¿no?, de la obra,
pero es otra forma de contar. Entonces, creo que es muy versátil. El libro es muy, muy versátil. Y eso ya para no decir nada más. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y sí, también quería agradecer a Rocío Quispe Agnoli por el estudio preliminar del libro, ¿no? que es muy interesante, muy profundo en todo lo que es la narrativa de Daniel Salvo desde que empezó, ¿no? hasta nuestros días. Entonces, gracias, Rocío, también por haberme dado la mano, ¿no? con este prólogo y también a darle forma al libro. Gracias. Ahora sí, los dejo con Pepe Wish, también un renombrado escritor de narrativa fantástica y de policial. Muchas gracias, Tania. Estoy bien, ¿no? ¿Escuchan? Sí. Gracias. Bueno, voy a empezar con un agradecimiento. Daniel, gracias por la invitación. Tania, gracias. Un placer estar. Más que un placer, es una alegría casi festiva, carnavalesca estar aquí a esta hora, ¿no? Y con ustedes también, muchas gracias. Para hablar de un libro que para mí sintetiza el enorme talento de Daniel, su importancia gravitante en nuestras letras y la expansión que está logrando. Coincido plenamente con mi querido amigo Daniel Collazo respecto de la gran cuota de versatilidad de registros, es asombrosa y revela pues un autor en plena madurez con una lectoría creciente y bueno, creo que su apelativo, pienso que no fui yo responsable, dicen que sí, ya ha quedado como un bueno, yo digo faraón porque en realidad es el faraón, ¿no? No, quizás ya sea más que el faraón, sea el mismo Chivis, ¿no? Horus, Luis. Nadie sabe del cariño, el afecto y la admiración que siempre tuve por él. Y que esta presentación va a ser entre amical y también una parte de ella va a estar destinada a soñar, ¿no? La riqueza también escrita por Daniel de este volumen maravillosamente editado. También me uno a mi querida Tania a las editaciones, está maravillosa la edición. El prólogo de Rocío Quispe, tú dijiste, querido Daniel, es un libro en sí mismo. Así que yo solamente tendría que agregar, la trayectoria de Daniel es ampliamente conocida, agregar algunas pistas que condujeron a que yo esté aquí con mi querido amigo, sumamente agradecido. Recuerdo ese 2006, cuando hicimos contacto, parecíamos de planetas diferentes haciendo contacto. Y nos reunimos, me acuerdo, ya ni siquiera uso ese correo SR, pero por ahí nos comunicamos a raíz de que alguien me habló de Daniel, me dijo, Daniel Salvo tiene una página donde ha hablado de ti. Y yo con curiosidad, ¿quién podría hablar de mí? En ese instante, ¿no? No estábamos muy conectados. Yo personalmente en ese instante no tenía mayor vinculación, pero descubro a Daniel, descubro un universo entero. Descubro a alguien que debe estar siguiendo las huellas de la literatura fantástica, de esta ficción con un rigor, con un conocimiento, con una seriedad y también con algo que quiero siempre destacar en mi amigo. No solo su talento como escritor, sino su generosidad para difundir a otros autores, tanto peruanos como extranjeros, y con una apertura, con una nobleza muy poco practicadas en un medio que soy sincero, suele ser muy mezquino, no suele ser muy ninguneador. Bueno, Daniel está en las antípodas, siempre ha sido amplio, generoso y ha practicado una forma de difundir la producción. Y yo me siento beneficiario de esa manera tan generosa, insisto, hablar de la obra de otros autores. De inmediato nos hicimos amigos, empezamos a conversar mucho, un café, pues 2 cafés con
más personas, sí, claro, en la católica, y ahí me di cuenta de que no estábamos tan solos. Y fue un gusto porque Daniel tiene un conocimiento apabullante, una evolución. No hay nada que no se le pueda preguntar. Es Osiris, es el oráculo de Delfos, es el faraón, es todo al mismo tiempo. Y ya centrándonos en su producción concreta, después de este momento que yo le debía a Daniel hace tiempo, este reconocimiento público de su importancia como escritor y el agradecimiento que quizás no sea suficiente, pero es sincero, querido Daniel. Y hablando de tus libros que siempre se han hecho esperar, recuerdo cómo esperábamos este primer plano en el espacio que causó pues una alegría. Yo creo que el universo se sacudió entero cuando nos enteramos de que finalmente el primer plano en el espacio en realidad ya era un escritor muy apreciado, pues aparecían sus relatos constantemente en páginas como Velero 25, además de sus comentarios, sus reseñas, Ciencia Ficción Perú. Ya era un escritor antologado en otros países, traducido en otros países, y eso es muy meritorio porque no había entrado aún al formato. Yo recuerdo, y lo digo con confianza y amistad, yo recuerdo que en esos días Daniel no era muy dado a apostar por ediciones físicas. Daniel estaba mucho más interesado en las nuevas tecnologías de difusión del formato libro, ebook. Hablamos mucho de eso. Y también yo recuerdo no de una actitud escéptica ni pesimista, sino una toma de conciencia acerca de que estos géneros probablemente iban a ser siempre laterales. No sé si el tiempo cambió tu manera de pensar, sería muy interesante preguntarle a Daniel después, pero creo que después de tanto tiempo y tanta agua bajo diversos puentes, incluyendo el RIMAC, creo que estar aquí hoy en una feria tan importante con este público extraordinario que ha venido a estar con Daniel, creo que sí, creo que las cosas cambiaron. Yo creo que eso es muy dinámico. Un sistema literario está destinado a conformarse. Y si bien es cierto, allá por el 2006, cuando aún no nos conocíamos, había cierta difusión a través de antologías. Las de Ricardo González Vigil en Copé eran interesantísimas para ir sondeando, pero a medida que las plataformas van creciendo y Daniel se convierte en un gran protagonista, un creador, creo que fue uno de los primeros auténticos creadores de contenidos serios sobre literatura, sobre cine, sobre gráfica, del género fantástico, la ficción especulativa, el horror. Y yo he disfrutado mucho de esos espacios, Velero 25, la Casa de Franjachas, de Son Peruana, desde que tuve la inmensa fortuna de conocerlos. Luego de un tiempo, cuando la expectativa nos sumía en una ansiedad, aparece El Regalo de las Estrellas, un libro notable, un libro donde sí se plasma un universo. Hay un universo, el universo intransferible de Daniel Sarbo. En estos dos textos ya había cuentos como Kiku Camayo, como El Agua, como El Amante de Irene, son mis favoritos. Además, un gran erotismo, fue bien manejado. No, Daniel es también un gran cultor de un erotismo muy sutil, muy intelectual, ¿no? Y es algo que a mí me entusiasma mucho. El erotismo hay que seguir estudiando y explorándolo ampliamente. Y aquí hay mucho erotismo, pero es uno de los tantos valores del registro, obviamente. Hablando de ese cuento increíble que tú mencionabas ayer, yo por una cuestión de reserva personal no voy a hablar de sangre para los del cuento,
respecto al libro, pero yo creo que es muy abrumador para mí, ya casi me pone en el nivel de colapso, ¿no? Porque es un tributo inmerecido a un ser que camina por ahí y creo que ha mejorado mucho con... ha puesto la valla muy alta con Teruel, pero es algo que le agradezco muchísimo. Cuando Daniel me pidió, con la caballerosidad, la gentileza, la educación que lo caracteriza, me pidió y estaba feliz, estaba muy, muy contento por el hecho de que iba a escribir un cuento inspirado en el personaje. Y cuando lo leí por primera vez, me quedé anodado y tuve la sensación, obviamente, que Teruel estaba ya en un nivel muy difícil de superar, porque me puesto un problema, ahora ¿qué hago yo? Hasta ahí mi intervención sobre Teruel, pero quiero destacar, obviamente, otras bondades del libro. Y creo que esta consolidación a través de Sangre para los Dioses, con todo lo mencionado por mi querido amigo Daniel Collazo, es simplemente una corroboración de que estamos en un momento muy particular de otras peruanas que no se entendería sin los aportes en varios aspectos que muy difíciles de analizar en tan poco tiempo, pero que Rocío Quispe, en ese trabajo ejemplar, notable, que ha hecho tan académico, tan riguroso, pero también con tanto cariño por la obra de Daniel. Creo que ahí encontrarán ustedes pistas mucho más profundas de las que puedo encontrar yo acerca de la riqueza del mundo de Daniel. Sí, me quedo con esa versatilidad, ¿no? Esa capacidad para combinar con una imaginación, diría yo que hasta delirante al mismo tiempo controlada y con un sentido de humor, incluyendo el erotismo, obviamente. Un sentido de humor que es por momentos muy peruano, pero por otros momentos es trágicamente humano, ¿no? Yo creo que en Daniel se podría resumir también un viejo lema latino, ¿no? Todo lo que es humano nos atañe, ¿no? Y en este libro hay por un lado una tremenda reflexión sobre la humanidad, pero a partir de lo que somos nosotros como peruanos. Ha explorado mitos, ha explorado crónicas, no van a poder quejarse después de su lectura. Ha explorado universos y algo que creo que es importante para todo escritor, ¿no? Lograr que las codificaciones, los códigos avancen, vayan un poquito siempre más allá de los límites que se habían trazado originalmente, ¿no? Y aquello un crecimiento, un tratamiento siempre original en torno de todos los tópicos y contenidos de la ficción. Y algo que también quiero destacar, en coincidencia con Daniel, es su exploración del horror. Un horror que bebe de muchas fuentes, pero ya es ya creo que es un manejo maduro y personal de estos géneros que considero y espero coincidir contigo después, Daniel, ya no son laterales en esta tradición. Y para terminar esta primera ronda, estoy bien, ¿no? Sí. Para terminar esta primera ronda, solo agradecer que no nos haya hecho esperar tanto tiempo entre las dos estrellas y este extraordinario, notable volumen de relatos que lo coloca en el centro. Quiera él, no quiera, porque otra cosa que también quiero destacar es su sencillez, es su capacidad para aceptar también los elogios con una tranquilidad y seguir trabajando a sabiendas de lo que él significa, no solo para el momento actual, para los escritores actuales, sino para los que vengan,
que tendrán estos libros pues como referencias ineludibles. Daniel, muchas gracias por invitarnos a estar contigo hoy y muchas gracias por el haber pensado que Teruel podía ser también parte de tu maravilloso programa. Gracias. Te voy a robar a Teruel. Muchas gracias a los dos, a ambos. Excelentes presentaciones. Bueno, me indican acá, hay que amenazar a Daniel Salvo con preguntas. A ver. Daniel, primero, antes de la pregunta, quería hacer notorio lo increíble de estos dos autores, lo digo por los dos. Uno por tener la prestancia, digamos, de ceder un poco su personaje, que es Teruel, ¿no es cierto? Y el otro por la valentía. A mí me parece, para mí es una cuestión, es un acto de caballeros para mí, ¿eh? Definitivamente. Es algo muy, muy, muy interesante. Ahora, Daniel, yo te quería preguntar, hay un cuento, por ejemplo, que habla sobre, se llama Invasión a Marte, ¿no es cierto? Invasores. Invasores en Marte. Exactamente. Hay una imagen bellísima, puede parecer rara, de un choclo en Marte. A mí me pareció muy, muy Daniel Salvo eso. Y ya estaba yo dentro, ¿no? El otro cuento que también quería hacer una pequeña mención, claro, Invasores de Marte tiene un juego bien interesante ahí, muy, muy bacán. Y el otro cuento que ya te lo he comentado en una oportunidad, que es el incidente de Aspitia. Y ahora me he metido incluso más a fondo del cuento porque me puse a investigar. Porque ya, pues, o sea, si vas a leer a Daniel Salvo y no investigas, hay que investigar. Y aquí yo me meto a investigar y encuentro que tu personaje, bueno, no el personaje, no el protagonista, pero lo que pasa es que es un hombre que encuentra un objeto, un avión, un objeto volador, digamos, en Aspitia, y nos habla sobre, digamos, el que elabora el avión, que es Santiago de Cárdenas, que de repente no le suena y está bien, ¿no? Pero, porque es un poco difícil, pero Santiago de Cárdenas es un personaje que existió, ¿no? Hay una buena reseña de Harold Moreno Luna en la agencia andina que he encontrado. Digamos, es el inventor del avión antes de los hermanos Wright. Y también se hace una referencia en una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que es Santiago Volador, el cuento. Entonces, después de todo este preámbulo, yo te voy a preguntar una cosa. Y lo pregunto por mi propio egoísmo de curiosidad, porque yo quiero, si te leo es porque quiero imaginar más. ¿Cómo se te ocurren estas cosas, Daniel? Me vuelvo loco de la Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia, ¿no? Y bueno, estamos quizás con el tiempo. Trataré de ser breve para responder a mi tocayo Daniel Bollazos. Me gusta mucho a veces pensar en las oportunidades perdidas que quizás todavía podemos rescatar los peruanos de los avances históricos que hemos podido tener como nación, ¿no? A lo largo de incluso los tiempos, pensamos, prehispánicos, ¿no? Siempre especulamos a veces qué hubiera pasado si Huáscar y Atahualpa no hubieran estado en esa guerra civil, ¿no? Cuando llegan los españoles, y cuál habría sido el destino de la conquista. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese acabado con las élites científicas que podía haber en el Imperio Incaico, ¿no? O militares incluso, ¿no? Bueno, la historia que conocemos ha ido pues por un camino. En este caso, Santiago de Cárdenas es un personaje histórico real de tiempos del virrey Amat, ¿no? Pero el virrey Amat es más conocido por ser el amante de la Perricholi, y es una persona pues que diseñó un aparato volador y le propuso al virrey, ¿no? Por intermedio de otros personajes, la posibilidad de construirlo, ¿no? Y experimentar propiamente. Pero no tuvo esa suerte, ¿no? De tener apoyo, a pesar de que con posterioridad se ha analizado sus diseños o lo que ha quedado de sus diseños. Y bueno, pues sí era alguien, no era un mero especulador, ¿no? Que se alucinó algo, sino alguien que con la ciencia de su época, ¿no? Basada en, análisis de las corrientes aéreas, las alas. Él, por ejemplo, notaba que las alas de los cóndores, ¿no? Eran rígidas,
y el cóndor pues al volar no aleteaba propiamente, ¿no? Sino se mantenía en el aire. Entonces hay investigadores, ¿no? Los hermanos Stuckey han publicado un libro de la Universidad del Pacífico donde se dice pues bueno, que estaba bien encaminado, imagínense, a tener un avión en el Perú, una nave voladora en 1760, ¿no? O sea, poco antes de la revolución de Tupac Amaru. Solo imaginemos ese camino que se perdió el Perú, ¿no? El ámbito peruano. Quizás esa reivindicación más que nada, ¿no? Porque los peruanos quizás nos vemos a nosotros mismos un tanto por las pérdidas que hemos tenido, ¿no? Nos conquistaron 50 españoles, decimos así muy simplonamente, ¿no? Perdimos la guerra con Chile, y no son procesos tan simples, hay toda una complejidad detrás de eso, ¿no? Momentos históricos, personajes, ¿no? La historia pues no está predeterminada, ¿no? Como algunas filosofías han pretendido. Y bueno, ese sería un primer alcance, ¿no? De un lado, la parte de la reivindicación histórica posible, ¿no? El incidente en Aspitia, que un descendiente de Santiago de Cárdenas hubiese podido lograr lo que su antepasado no logró, ¿no? Aunque ahí el desenlace es que, bueno, pues el Perú sigue siendo pues, un país monolíticamente burocrático y ni aún así hubiéramos podido tener una ventaja, ¿no? Y otro detonante o impulsor, digamos, para ese cuento es la idea del sentido de la maravilla, ¿no? Eso quizás es algo que copio de los autores que he leído en su momento, ¿no? Ray Bradbury que mencionas, bueno, Heinlein, casi todos los autores de ciencia ficción, ¿no? Y autoras tienen esa base, ¿no? El sentido de la maravilla, ¿no? Que ellos llaman sense of wonder. Es decir, digamos, de los acontecimientos más sencillos, mundanos, prosaicos que podamos tener, extraer, pues, ¿no? Algún tipo de, bueno, pues un argumento, pues, que juegue con eso, ¿no? Con la maravilla, el asombro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José Witch, su personaje Pablo Teruel es un periodista, ¿no? Más o menos de los años, me parece, bueno, ha participado en la historia del siglo XX, pero es un periodista que funge también de investigador, ¿no? Un poco los casos que como reportero tiene que cubrir lo llevan pues a alucinar, a enfrentar pues extraterrestres, magos, golems en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces él vendría a ser lo que los ingleses sobre todo tienen pues un tipo de personaje que se llama Occult Doctor, disculpen mi inglés, es terrible, ¿no? Pero es así como doctor de lo oculto, ¿no? Algo así como John Constantine, que bueno, investiga, ¿no? O sea, es quizás de repente un racionalista incluso, pero investiga pues casos donde se involucran eventos sobrenaturales, ¿no? O como el Karl Kolchak, ¿te acuerdas de la serie Pepe de los 70? ¿No? Lo increíble, ¿no? Ese podría, entonces él ha creado ese personaje y a mí me ha encantado que haya un personaje que trasciende, digamos, la obra de Pepe, ¿no? Porque ya lo podemos apropiar algunos de nosotros, que no somos, él es el creador, pero ya me parece que está maduro el campo para que más personas se puedan unir y darle pues nuevas aventuras, nuevos realces, ¿no? Hasta alguien pues que, como digo, pues ha encontrado extraterrestres en la Loma Amarilla de Surco, magos en el barrio chino, golems en el Cusco y, bueno, pues, ¿no? Personajes que viajan de una realidad alternativa a la nuestra, ¿no? No, eso sería una breve respuesta. Creo que ya nos han pedido. Ya he dedicado a hablarnos un poquito de escenario, pero a ver si podría invitarlo oficialmente, ¿no? A que ponga su sentir, ¿no? Sus ideas sobre la presentación, lo que quiere decir y ese libro. Bueno, un agradecimiento, reconocimiento, todo lo que termine en ento, al hecho de poder publicar ahora con Pandemonium Editorial. Para mí es trascendental esto porque hace 20, 25 años, ¿no? Cuando uno empezaba a publicar en internet básicamente, ¿no? Sobre temas de ciencia ficción, terror o fantasía, la idea del género, de estos géneros era bastante marginal y bastante, bueno, pues no diré mal vistos, pero sí no se consideraba que podía ser parte de la oferta editorial peruana, ¿no? Y ahora estamos en un momento, 25 años después también, ¿no? En esa época tenía más pelo, que todavía escribir
era un sueño de juventud, ¿no? Ahora ya pues es, bueno, no, tampoco es un sueño de jubilación, ¿no? Pero está dentro de ya una tradición que me parece que se ha consolidado al punto pues que actualmente ya tenemos una editorial, ¿no? Centrada, ya dedicada a publicar los géneros, ¿no? Que no solamente, bueno, están mis cuentos, están los mismos cuentos de Tania, de Daniel, Luis Bravo y bueno, pues tantos autores que están ya no incursionando en el género como siempre como se solía decir, o no sé, pues no jugando con la idea, sino ya tienen una casa donde pueden pues, recurrir y decir, ah, mire, este sello ¿no? Está especializado en géneros de fantasía, terror, ¿no? Y ciencia ficción. Y eso es lo que, bueno, quería compartir también, ¿no? Que el tercer libro de cuentos que estoy publicando forma parte de esa consolidación, ¿no? Como me gusta pensar siempre en la gente, en los que escribimos ciencia ficción, fantasía y terror en el Perú, pues no somos, bueno, a diferencia quizás de otros géneros, no nos estamos peleando tanto entre nosotros, sino somos pues una especie de cofradía, o sea, no una secta. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Hola Daniel, hola Daniel. Bueno, primero felicitarles por el enorme esfuerzo de ir trabajando en este tipo de géneros, en el correcto, en la ciencia ficción y el terror de nuestro país. Yo tengo 50 años, para mí es una especie de materialización de un sueño que por fin en algunos ambientes de la literatura de nuestro país exista un espacio para este género. Ahí felicito mucho la labor de Tania, ¿no? Al darle espacio. Y comprendo a ti, Daniel, además de felicitarte por ya tu tercer libro, ¿no? Se puede acceder finalmente a un material que yo creo, se le pone una polémica, pero yo creo que a la larga va a ser más duradero que los archivos virtuales. Porque los archivos virtuales finalmente van cambiando su formato. No sé si en el siglo XXI no vamos a abrir PDF, ¿no? Claro. Posiblemente no. Claro. Pero los libros, ¿no? Sí. Si se mantienen sus ciertos ejemplares en existencia, podrán seguir siendo vistos y leídos. Pero a lo que yo quería preguntarte es tú como escritor, como narrador, ¿cómo sientes o cómo crees tú que ha ido evolucionando en los 25 o 30 años que llevas redactando, escribiendo y publicando? ¿No? ¿Cómo sientes que se ha transcurrido esa evolución tuya ya como narrador, ¿no? Como escritor, como artista de nuestra lengua? Claro. Mira, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque a veces uno quisiera, pues, bueno, inventarse cosas que, como diría Mafalda, ¿no? Nadie es buen Sherlock Holmes en sí mismo. Solo diría que ha sido una grata sorpresa al final porque hasta, digamos, si bien creo que la vocación que uno a veces tiene por escribir nace en la adolescencia, ¿no? Cuando uno consolida quizás, bueno, ser un lector, las primeras lecturas o hasta los primeros ensayos, ¿no? De cosas que escribe. Pienso que la realidad que me tocó vivir, ¿no? Como joven, los 80, pues fue... hablamos de una época muy precaria, que el Perú se precarizó terriblemente, ¿no? Teníamos un terrorismo, la crisis económica. Entonces, la sola idea de pensar en ser escritor, ¿no? O como un par de compañeros de la universidad que están conmigo, están presentes acá, ¿no? Saben, estábamos casi, bueno, obligados pues a tomar las cosas en serio, ¿no? O sea, está bien que leas libros, está bien que te guste, pero ya, pues, ¿no? El mundo real es, bueno, busca una profesión, ¿no? Y enfócate en eso. Entonces, la idea de escribir me parecía, pues, simplemente impensable, ¿no? Ya más que infantil era, en la expresión de la época, pues, era cachetada de la realidad, ¿no? O sea, de hecho, a veces veíamos a gente que iba a estudiar literatura o humanidades en la universidad, como personas pues que decíamos, bueno, son muy pudientes o ya pues no tienen, no sé, pues tienen algo mal en la cabeza, ¿no? Como no estudian derecho, contabilidad, economía, ¿no? Las carreras que necesitamos. Y hasta el año 2002, ¿no? Que empecé a publicar Ciencia Ficción Perú como blog, bueno, en esa época ni siquiera existían los blogs, ¿no? Como tú bien dijiste, los formatos digitales se transforman tanto que desaparecen, sino como página web. Y bueno, eso empezó más como un sueño de escritor, como una
afición, digamos, ¿no? Pues, un aficionado a la ciencia ficción. De modo pues que acabar 25 años después, casi 23 años después, publicando 3 libros de cuentos es como... me ha sorprendido a mí mismo a veces, ¿no? Entonces, ¿se han visto una película, El Profeta, una comedia italiana que se llama El Profeta? Es de un... el personaje se dedica a ser como un asceta religioso, ¿no? Y se vuelve un personaje y al final está pues, vendiendo refrigeradoras, cosas, ¿no? Y lo preguntan, ¿no? Los reporteros, ¿y cómo acabaste así? La verdad es que yo mismo lo entiendo, dice, ¿no? Y finí sale, ¿no? En italiano. Es en parte eso, ¿no? O sea, mentiría si dijera que tenía todo planificado, ¿no? Pues era parte de, ¿no? Siempre lo supe, ¿no? Bueno, me gustó la ciencia ficción y quizás también la aparición de los formatos electrónicos, ¿no? Aún cambiantes, fueron lo que me dieron la oportunidad ya de empezar ahí, ¿no? Y bueno, lograr esta consolidación. Gracias, Luis. Felicitaciones, Daniel. Gracias, bro. Esperaba mucho ese libro. Y bueno, no todos se conocen. Y bueno, mi pregunta particular, personal, es: todos te conocemos por la ciencia ficción. Una ciencia ficción bien trabajada, bien todita, bien hecha, ¿no? Sorprendente. Pero la parte de horror es bastante fina, de tus cuentos, acá la desarrollas más. Pero esa vena, el terror, no te la conocemos. ¿Qué cosa te ha llevado a inclinarte más por este género? Cuando hablamos de géneros, o lo que alguna vez se han llamado, ¿no? Subgéneros, terror, fantasía, ciencia ficción, en realidad que a veces hablamos más bien un tipo de, como dice un amigo, Alberto Chimal, ¿no? Narrativa no mimética. O sea, se va por el lado no realista, no trata de ser, ¿no? Buscar cómo es la realidad. Entonces, los géneros acaban siendo una convención, ¿no? O sea, el terror con la ciencia ficción, con lo fantástico, no puedes a veces establecer una frontera precisa entre ellos, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en el clásico que se hizo una película, ¿no? Una princesa de Marte, o John Carter, que lo llaman, pues, ¿no? Los gringos Sword and Espada y Planeta, ¿no? O sea, es una novela de aventuras, ¿no? Fulano pues se enfrenta a monstruos, ¿no? Y a peleas a espada, pero transcurren en Marte. O si vamos a hablar ya de terror y ciencia ficción combinados, Alien, ¿no? Alien, nave espacial del futuro, pero eso el monstruo persiguiendo, ¿no? A los protagonistas. Yo diría en este caso más bien ha sido la oportunidad, ¿no? Ha habido momentos en que me pidieron cuentos para antologías, ¿no? Y justo eran, pues, ¿no? Oye, terror. Y acá tenemos, pues, imagínate la jarjacha, tantos espacios, ¿no? Donde no, se crea, pues, el horror. En general yo diría que la mayoría de los cuentos salen siempre del contraste, ¿no? O sea, el momento tranquilo que estamos caminando, por decir, por la avenida Brasil, ¿no? Como pasa en Sangre en la Oscuridad, y te encuentras, pues, un cine donde, ay, mira, están pasando estas películas gratis, ¿no? Y a uno le ha pasado eso, ¿no? Antes había el cine Broadway, que ya no existe, y había, pues, películas 3X, ¿no? Entonces me imagino cuánta gente dice, oye, mira, 2x1, entro a ver la película, y ahí es una trampa. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero felicitar a señor Daniel Salvo. Sus libros son muy interesantes, inspiradores para todos aquellos que nos gusta, creo, la literatura especulativa aquí en Perú, y en particular para aquellos que también nos gusta escribir o tratar de aportar el género, ¿no? Mi pregunta iría un poco en el tema del cuento, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento, vemos, por ejemplo, que en materia de horror, Carlos Carrillo, el estudio de los ponentes, ha planteado, creo que ya 3 libros, y los 3 son de cuentos. Y en el caso de usted también, sus 3 primeros libros son de cuentos, ¿no? No sé si usted considera que el cuento en realidad es el lugar donde se pueden plantear mejor los géneros especulativos, o cuál sería su valoración respecto a la novela también, o por qué el cuento es el más predilecto en este caso. Gracias. Bueno, en mi caso concreto quizás es que, bueno, como muchas personas, no puedo dedicarme a la literatura un 100%. Entonces un poco es robarle el tiempo al tiempo. Entonces el cuento permite cristalizar a veces, ¿no? Bueno, un argumento, ¿no? Más rápido que una novela, que es un proyecto siempre de largo aliento. Y a veces, incluso, mira, imagínate que para uno de los cuentos que está en la antología, ¿no? Que es
Invasores en Marte tardó como 5 años, ¿no? Y es que uno a veces quiere dejar pues un producto completo, ¿no? Y parece mentira, pero como conversábamos con Luis Arbaiza, ¿no? Hace unos momentos, para escribir fantasía, ciencia ficción y terror, que son pues historias donde la suspensión de la incredulidad, ¿no? O sea, que el lector pues no se trague, por decirlo así, se crea que hay un viaje espacial posible, hay un viaje en el tiempo, hay un monstruo. Irónicamente tienes que ser más realista a veces que los realistas, ¿no? O sea, convencer al lector pues de que eso es posible y no es pues una cosa, mira, apareció pues, ¿no? Y así es, no, tiene una razón. Al menos yo, es mi, ¿cómo decirlo? Mi técnica literaria, ¿no? O sea, más exótico el tema, tiene que ser más posible que sea posible, ¿no? Y en cuanto a la novela, bueno, bueno, actualmente tengo un proyecto de novela, ¿no? Que es una visión alternativa de la guerra con Chile, ¿no? Y por ejemplo eso requiere cantidades ingentes de investigación histórica, ¿no? Desde qué uniformes se usaban realmente, qué armas, hasta cuál era el nivel que había, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco me entero que la escuadra chilena tenía ya torpedos, agua, aire, agua, algo así, ¿no? Que podían estar en el agua o en el aire, mientras que la escuadra peruana solo tenía torpedos que podían ir por el agua. Ya es una diferencia tecnológica significativa, pero y a la larga a veces ni siquiera se menciona en lo que uno escribe cuando no crea una novela o un cuento, pero saber eso ya es algo que bueno, pues te limita y bueno, sabes dónde enmarcarte, ¿no? Pero como te digo, pues son libros tras libros, ¿no? Y gráficos. Yo quisiera agregar una cosa, permíteme, Daniel, discúlpame, yo sé que es tu momento, pero quería comentar una cosa sobre el cuento. Me parece que Mariana Enríquez dice, que es muy, muy conocida y trabaja mucho el cuento, dice que ella no confiaría en nadie que no haya publicado alguna serie de cuentos antes de una novela, porque el cuento es bien difícil de hacer y de verdad requiere mucho trabajo, como dice Daniel, investigación. Y cerrar una historia en tan corto tiempo es complicadísimo. Solo eso. El tiempo, como siempre, ¿no? Nos gana, ya nos están avisando. Y agradecer una vez más al panel, ¿no? A Daniel Collazos, a José Wish, por supuesto a Daniel Salvo. Muchas gracias una vez más. Buenas tardes. Gracias. Gracias, te pasaste. La foto oficial.